Buen día, estimadas, estimados estudiantes. Les habla el doctor Rosell. Como ustedes saben, tenemos ahora el módulo 2 del sexto rote de periodoncia 2. Y como ustedes están viendo acá, estamos hablando de la clasificación de las enfermedades periodontales relacionadas, la del 89, del 99 y del 2018. Esto a objeto de realizar el diagnóstico, porque el tema que nos corresponde ahora es precisamente diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Eso es lo que vamos a llevar. Entonces, les ruego simplemente de que coordinen con Mariel la situación de la elaboración de sus trabajos, por favor, para que la próxima semana, el tercer día y cuarto día, lo defiendan ustedes, ¿ya? Bueno, sin mayores preámbulos, iniciaremos esta nuestra clase, reiterándoles que vamos a hacer una relación de las clasificaciones anteriores, como está viéndose en la imagen, y relacionándola con la última que tenemos en la del 2018. Bueno, entonces, la clasificación de la enfermedad periodontal. Esto es lo que les decía de esta nominación de las clasificaciones, es donde nos basamos para nuestro diagnóstico. Y ustedes saben que el diagnóstico es la parte en la que prácticamente podríamos decir que le ponemos el nombre a la enfermedad. De acuerdo a esta clasificación que tenemos, nosotros entonces definiremos, dividiendo en el campo amplio, las gingivitis y las periodontitis, y de acuerdo a cada caso, la nominación respectiva que lleva a cabo estas clasificaciones. Entonces, hablando de la clasificación del 89, que ha sido elaborada por la Academia Americana de Periodoncia, lo clasificaba simplemente en periodontitis del adulto. Si ustedes se fijan acá, no hace mención a la gingivitis, periodontitis de inicio precoz. Luego a esta la clasificada de inicio precoz como simplemente generalizada y localizada. La periodontitis juvenil, era la que se iniciaba, como su nombre dice, tempranamente. Esta, en la relación que vamos a ver con la siguiente clasificación, va a relacionarse, la reiteración, como periodontitis agresiva. Entonces, la periodontitis juvenil generalizada y localizada. Periodontitis rápidamente progresiva, la que le estoy diciendo. Periodontitis asociada a enfermedades sistémicas, periodontitis ulceronecrótica y periodontitis refractaria. Resumiendo, esa era la clasificación que tenían, pero reitero, resumiendo, ¿no? Las principales falencias que había a esta clasificación, podemos indicarlas: considerable transposición entre las diferentes categorías de enfermedades. Ausencia de una clasificación de la enfermedad gingival, como les decía, eso no tenían en esa clasificación. Un inapropiado énfasis sobre la edad, inicio y tasas de progresión. Por eso decía, ¿no ve? La edad de inicio temprano o precoz. Y finalmente, criterios inadecuados y poco claros de clasificación. Las modificaciones que se realizó a estas, con la clasificación del 99, sería adición de una sección de enfermedades gingivales, lo que no tenía la anterior, lo que adolecía. Luego, reemplazo de periodontitis del adulto por periodontitis crónica y la periodontitis de inicio precoz por periodontitis agresiva, lo que les hice mención. Anulación de las categorías denominadas periodontitis refractaria. Esta periodontitis refractaria que había en la anterior, en esta otra ya lo eliminaron. Clarificación de la designación de periodontitis como una manifestación sistémica. Y finalmente, adición de las categorías abscesos del periodonto, lesiones endoperidontales y deformidades o condiciones adquiridas o del desarrollo. Ahora aquí tenemos la clasificación de la Academia Americana de Periodoncia. Siempre se ha basado en la Academia Americana de Periodoncia, no como la última que han
compartido ya responsabilidades entre la americana y la europea, ¿no? Entonces, esta clasificación la hacía las enfermedades gingivales que hemos hecho mención que la anterior no tenía. Entonces, las enfermedades gingivales las clasificaban inducidas por placa bacteriana. En estas, primero, placa bacteriana, segundo, factores sistémicos, como la diabetes, la pubertad, menstruación, embarazo, etc. Luego, gingivitis por medicamentos, la fenitoína y la ciclosporina y algunos otros medicamentos. Finalmente, la malnutrición, la deficiencia del ácido ascórbico, que también la tomaron en cuenta en esta clasificación. Ahí tenemos una imagen de un agrandamiento gingival que, como ustedes pueden ver, tiene las zonas fibróticas y las zonas con signos de inflamación. O sea, estaría combinándose entre ambas. Estas zonas de agrandamiento fibroso más está coincidiendo con las papilas y entre ambas las zonas que están con los signos de la inflamación. Lo mismo pasa en la arcada inferior y como ustedes pueden ver, estos agrandamientos están llegando a cubrir las coronas de las piezas dentarias. Este paciente, como indica acá, es un paciente epiléptico que ha tenido que ser tratado con el medicamento anticonvulsivante que era el causante de este agrandamiento. Para su tratamiento, ustedes pueden darse cuenta que siempre vamos a la etiología. En este caso, la etiología sería la fenitoína, que es la causante del agrandamiento, pero primero es lo primero. Diríamos que su problema esencial en este caso de este paciente es el tratamiento a la epilepsia que él adolece. Prevalece esa enfermedad, entonces esta enfermedad secundaria o esta secuela del tratamiento ya sería secundario. Entonces, ¿qué sería en este caso, en nuestro plan de tratamiento? Siempre la eliminación de irritantes locales, siempre. Inicialmente eso, posteriormente que bajen estas zonas con signos de inflamación, que todo sea tejido fibroso, del agrandamiento, entonces ahí ya tendríamos que hacer la gingivectomía. Y aquí estaríamos hablando de unas bolsas falsas por el agrandamiento. Podrían también convertirse en verdaderas por la acumulación de los irritantes locales. Entonces, acá ya tenemos una más o menos forma de clasificar esta enfermedad. ¿Cómo lo clasificaríamos? Como un agrandamiento gingival por medicamentos. Ahí tenemos las enfermedades gingivales. Y ya las otras eran inducidas por placa. Estas no inducidas por placa bacteriana. De origen bacteriano, estamos hablando acá en estos específicos de origen bacteriano. Específicos. Acá estamos hablando de origen viral. Perdón. De origen viral, como está viéndose acá, el herpes. Luego, los de origen micótico, las candidiasis, ¿no? Las de origen genético, lamentablemente esto de la fibromatosis, que es una afección muy severa, pero es de origen genético. Manifestaciones y de condiciones sistémicas. Esto ya cuando el paciente adolece de ciertas afecciones sistémicas, como el líquen plano, pénfigo, como se está haciendo mención ahí. Luego, gingivitis con manifestaciones sistémicas que hemos hecho mención. Ahorita podemos ver estos pequeños cuadros, ¿sí? Donde tenemos las consecuencias de algunas enfermedades sistémicas que tienen repercusión en la cavidad oral. Como está mencionando, el líquen plano y el pénfigo vulgar. Enfermedades gingivales, seguimos, no inducidas por placa, las lesiones traumáticas. Igualmente, químicas, físicas o térmicas, etcétera, que provocan lesiones en el tejido gingival. Estamos hablando de la encía hasta este momento. Reacciones a cuerpos extraños, lo mismo, lesiones gingivales no especificadas. Aquí entramos a la segunda parte, que sería las periodontales, lo que la anterior recién tomaba en cuenta esta enfermedad simplemente como periodontitis. Acá las enfermedades periodontales clasificadas, la crónica, que se ha hecho mención, que en la anterior sería la crónica o la del adulto, que llamaba en la anterior clasificación. Aquí se llama la crónica localizada generalizada. Y la agresiva, que en la anterior sería la de origen precoz.
la juvenil, igualmente localizada generalizada. Estamos hablando ya en forma bien resumida, ¿no? Las periodontitis crónica, podemos ver acá cómo son sus expresiones clínicas. Aquí la agresiva, podemos ver, este es un poco exagerado. La agresiva, lamentablemente, a veces, ¿cómo decir? No tiene estas expresiones tan significativas. Las inflamaciones son más internas del tejido de soporte. En cambio, el tejido de protección está como esto. Aparentemente acá no hay proceso inflamatorio, sin embargo, el tejido periodontal de soporte sí está tremendamente afectado. La clasificación de la Academia Americana de Periodoncia del 99 continúa con las enfermedades periodontales. La periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, tal cual hemos visto en las gingivitis, igual estaríamos hablando acá de las periodontitis. Enfermedades sistémicas, desórdenes hematológicos, como el caso de la leucemia, desórdenes genéticos con síndromes iguales, he dicho, hereditarios, ¿no? Como la fibrótica. Y luego las otras enfermedades no especificadas, no tomadas como tales, sino se las toma en conjunto de varias otras enfermedades sistémicas que tienen repercusión en el tejido gingival. Luego, las enfermedades periodontales. Las enfermedades periodontales necrotizantes, tendríamos las gingivitis ulcerativas y las periodontitis ulcerativas. Esas dos las clasificaba la Academia Americana el 99. Las periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas hemos indicado, tenemos acá los cuadros clínicos como son, en el caso de la neutropenia, en el caso de la leucemia, cómo se presentan clínicamente estos tejidos cuando se hace el examen y que tienen repercusión por estas enfermedades sistémicas. La gingivitis y periodontitis úlcero-necrotizante. Estamos viendo acá cómo el tejido papilar es el que es afectado inicialmente, la destrucción de la papila y esta va avanzando, ya afectando al tejido periodontal de soporte, constituyendo ya la periodontitis ulcerativa necrotizante. Bueno, las enfermedades de la academia igual, continúa con las periodontales, y acá tomaba en cuenta los abscesos del periodonto. Aquí ya se seleccionaba de tal manera que los abscesos gingivales por un lado, periodontales por otro, y los abscesos pericoronarios por otro. Como ustedes ya pueden darse cuenta, ¿a qué se refiere? Simplemente en sí allá al tejido periodontal de soporte, en este caso, en los casos de capuchones pericoronarios. Esos 3 tipos de abscesos tomaba en cuenta esta clasificación del 99. Luego, las periodontitis asociadas a lesiones endodónticas, o sea, aquí estaríamos hablando de las lesiones combinadas endoperidontales. Aquí hacía mención a los abscesos, el absceso periodontal. Acá tenemos, como ustedes pueden ver clínicamente, el absceso periodontal siempre está ubicado en forma lateral. A diferencia del absceso periapical, el absceso periapical tiene su representación clínica a nivel del ápice. En cambio, periodontalmente a nivel lateral de la pieza dentaria. Acá vemos la lesión clínica y acá estamos viendo su radiografía, la repercusión que tiene. Nosotros cuando hacemos el examen acá, con toda seguridad, la sonda periodontal se va a entrar profundamente acá y con seguridad va a empezar el drenaje del contenido purulento. Y en algunos casos ya se presenta acá la fístula por donde está secretando este contenido purulento. Entonces, radiográficamente ya vamos a ver, lógicamente, los tejidos blandos, los tejidos duros, simplemente los blandos no. Pueden ver ustedes acá la gran destrucción de tejido óseo, inclusive afectando la zona de la furca. Tendríamos esos tipos de lesiones expresadas en la radiografía. Luego tenemos las enfermedades periodontales, deformidades del desarrollo y adquiridas. En este caso estamos hablando de factores locales
en los dientes. Estamos hablando de enfermedades del desarrollo y adquiridas. Entonces, factores locales, restauraciones adquiridas sería fracturas, reabsorción radicular, en fin. Bueno, deformidades mucogingivales, en este caso estaríamos hablando de recesiones, falta de encía adherida, etcétera, las mucogingivales y finalmente el trauma por oclusión. La clasificación reiterando, del 89, entonces, periodontitis del adulto, periodontitis de inicio precoz, periodontitis asociada a enfermedades sistémicas, periodontitis úlcero-necrótica y la refractaria. Ustedes pueden ver, acá no hace nada de mención a las encías, a las gingivas, y acá esta otra periodontitis refractaria, que sensiblemente lo que sucedía era que esta refractaria que ellos denominaban en aquella época era una periodontitis por un mal tratamiento realizado. Es por eso que se eliminó este término de refractaria. En la del 99 ya, aquí agregan las gingivales, periodontitis crónica, agresiva, periodontitis como manifestaciones de enfermedades sistémicas, todo lo que hemos visto. Aquí ya se agregó esto de las necrotizantes, los abscesos y las lesiones endoperidontales y deformidades del desarrollo y adquiridas. Resumiendo esa entonces, la diferenciación entre las dos clasificaciones que han habido tanto del 89 como del 99. Luego, esta Academia Americana de Periodontología se reunía cada 10 años, como han debido notar ustedes, el 89, luego el 99, y ya no se reunió el 2009, seguramente porque habían ciertas discrepancias con la europea. Entonces, aquí ya tendríamos la participación de ambas instituciones mundiales, en realidad, ¿no? La americana y la europea. Inicialmente esta se llevó a cabo en Chicago, en Estados Unidos, como está indicando acá en el año del 2017, se inició estos workshops que llaman ahí los inicios de esta reunión, donde para actualizar esta clasificación del 99, después de 19 años. O sea que esta clasificación del 19 que las he indicado rápidamente y que ustedes la conocen en realidad, ha sido la base fundamental para la nueva clasificación del 2018. Perdón. Acá, como pueden ver, los cambios que se han introducido en este caso a la clasificación del 99. Esto no había antes, la salud periodontal. No había esa nominación que actualmente ya la han incorporado como principio, como inicio de esta nueva clasificación. La salud periimplantaria, por supuesto que en aquella época aún no había los implantes y consiguientemente no habían las repercusiones de las lesiones ocasionadas por los mismos. Entonces ya teníamos ahí esas dos situaciones innovadoras, salud y salud periimplantar, periodontal y periimplantar. Luego la salud y enfermedad sobre un periodonto reducido. Ustedes saben que el periodonto reducido que se menciona acá es aquel periodonto en el que el paciente inicialmente no ha tenido buenos tratamientos, ha permitido que haya reabsorción del hueso y recesión gingival, o sea, ha habido entre ambas lo que denominamos la resorción periodontal. Saben ustedes que recesión decimos cuando es simplemente de encía o de tejido blando. Y decimos resorción cuando hablamos ya de reabsorción del hueso, o sea, de tejido duro. Y cuando hablamos de ambas juntas, estaríamos haciendo la nominación de resorción periodontal. Resumiendo, recesión, encía, resorción, hueso. Y resorción periodontal, encía y hueso. Eso es lo que quería aclararle además en esta parte, ¿no? Entonces, aquí el periodonto reducido, ¿por qué les hacía mención a esto? Porque esa resorción periodontal que les he hecho mención, había entonces pérdida de tejido óseo acompañado de una pérdida de tejido gingival. Y esto, en el tratamiento se lograba controlar ya esta enfermedad. Se hacía de que la pieza prácticamente se conserve sana, en salud,
pero lamentablemente con un periodonto reducido. Es decir, la inicial inserción del epitelio de unión a nivel de la unión, esmalte, cemento, migró ya apicalmente, pero esta migración, que ha sido ya posteriormente tratada, se ha logrado detener y ahí se ha conservado la salud del paciente, ahí ya no hay periodontitis, puede haber tal vez inicialmente gingivitis o periodontitis también, pero en un periodonto reducido, periodonto que ha perdido gran parte de su periodonto de soporte y de protección. Por eso es que se llama periodonto reducido, ubicado más apicalmente. Luego, acá lo que están viendo ustedes, también las periimplantitis. Les reitero, como antes no habían los implantes, consecuentemente no habían estas repercusiones de enfermedades al respecto. Las periimplantitis, en esta estaríamos considerando ya las mucositis periimplantaria y las periimplantitis propiamente, que las podríamos relacionar con una gingivitis, la periimplantitis, mucositis, periimplantaria, y la periimplantitis con una periodontitis de una pieza normal propia. Luego tenemos la eliminación del término de periodontitis agresiva, lo que les hacía mención hace un rato, la periodontitis agresiva que era de inicio precoz en la anterior reunión y evidentemente en esta clasificación del 99 ya se la tomaba como agresiva, pero la característica muy importante era que el tejido periodontal de soporte era el que estaba mucho más afectado. Entonces, en estas condiciones, en estas circunstancias, se ha tratado de buscar la etiología. Lamentablemente no se ha logrado. Es por eso que se ha eliminado este término de periodontitis agresiva. No se ha logrado. Evidentemente tenía un componente familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el paciente acudía con esta periodontitis de inicio precoz, que era antes periodontitis agresiva posteriormente, entonces al paciente, ustedes saben, en la anamnesis se le pregunta antecedentes familiares y el paciente nos dirá, evidentemente, en el caso mío, mis padres o mi madre o mi padre ha tenido esta enfermedad. Entonces, por eso se dice que tenía un componente familiar. Lamentablemente, la etiología hasta ahora no ha podido ser determinada. Es por esta razón que se le ha incorporado en la nueva clasificación esta agresiva simplemente con el término de periodontitis, juntándola con la periodontitis crónica. Luego, las afecciones respecto al tabaco y a la diabetes, factores que son modificantes. Así, en grosso modo, los cambios claves a la clasificación del 99. Luego, presenta varias tablas esquemáticas para la nueva clasificación y cambios claves en la clasificación de la clasificación anterior. Les reitero, base la clasificación anterior para cualquier cambio que haya tenido que presentarse en esta nueva clasificación. Hablamos de la salud gingival, periodontal, luego las enfermedades y condiciones gingivales. Perdón. Entonces acá tenemos este cuadro que indica lo inicial, la salud que no había en la anterior clasificación, la salud periodontal. Luego la gingivitis inducida por biopelícula dental, lo que antes llamábamos la gingivitis inducida por placa bacteriana. Este término también igualmente está utilizándose actualmente. Incluso en algunos casos se dice la biopelícula de la placa bacteriana, pero la aplicación actual es esto, de biopelícula dental. Luego, enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula. La que hacíamos mención en la anterior clasificación también está introducida acá. La tabla de clasificación. La mención que hemos hecho, la salud periodontal. Salud clínica con un periodonto sano, un periodonto intacto, diríamos. Acá no ha habido lesión que haya hecho que este periodonto se reduzca.
Luego, la salud clínica gingival con un periodonto reducido, lo que les he hecho mención en la anterior diapositiva. O sea, inicialmente en un periodonto intacto, sano, y luego en un periodonto reducido, pero salud. En salud, estamos hablando de salud. La salud que está conservada en un paciente con su periodonto entero, total, intacto, y la salud clínica gingival en un paciente que ha tenido la desgracia de haberse producido la reducción de su periodonto. Entonces, estamos hablando en este caso, reitero, que el margen gingival estaría ubicado más apicalmente. Luego tenemos las gingivitis, los pacientes con periodontitis estable. Paciente que evidentemente tiene un problema periodontal, podríamos decir leve, incipiente, como se quiera, pero estable. Estos pacientes seguramente tienen un buen control de su biopelícula, un buen control de su placa bacteriana, y entonces estamos hablando de que tiene una periodontitis estable que además seguramente es tratado por el profesional, pero es estable, no avanza. Luego, pacientes sin periodontitis. Y aquí estaríamos tomando en cuenta a los pacientes que no adolecen de problema periodontal. Estos 4 casos tomarlos en cuenta. Periodonto sano, periodontite, pacientes con periodontitis estable y sin periodontitis. Luego la gingivitis. Todo eso está mencionado en la salud periodontal. Aquí hablamos de gingivitis. Aquí ya estamos entrando al campo patológico, aunque sea inicial, pero ya es patológico. La gingivitis inducida por placa bacteriana. Ve acá ya se menciona del biofilm. Y les reitero, en algunos casos se dice el biofilm de la placa bacteriana, irónicamente, ¿no? Entonces, acá ya tenemos la gingivitis inducida por placa bacteriana. Lo que teníamos en la anterior clasificación también. Periodonto intacto, el periodonto sano, periodonto reducido, sin periodontitis, periodonto reducido en pacientes con periodontitis tratadas con éxito y asociadas exclusivamente a biofilm. Estamos hablando de gingivitis, por si acaso. Mediada por factores del riesgo sistémico o locales. O sea que, igual que la anterior clasificación, acá tenía ya factores que influenciaban en esto, factores sistémicos o locales. Luego, factores de riesgo sistémicos, factores modificantes, como el tabaquismo, la diabetes, la hiperglucemia, factores nutricionales, pacientes que lamentablemente adolecen de desnutrición, agentes farmacológicos, como hemos visto los tratamientos antiepilépticos, los bloqueadores de calcio, etc. Luego, en el cambio hormonal, las hormonas sexuales esteroides, estaríamos hablando en la pubertad. El paciente puber siempre va a presentar alteraciones gingivales, aunque sean leves, y en casos otros en los que no hay buen control de la biopelícula ya se presentará más significativamente. Luego en el ciclo menstrual, que son unas expresiones muy superficiales, no son muy notorias. En el embarazo sí. Es un cambio hormonal bastante fuerte, muy significativo, que hace que en la paciente se presenten casos muy severos. Hay un caso muy común, frecuente, el granuloma piógeno, se llama, es una tumoracióncita que se presenta a nivel de la papila y va agrandándose, que necesariamente tiene que ser eliminada quirúrgicamente. Es una pequeña cirugía, sí, pero la paciente embarazada, ustedes saben, es muy sensible. Decirle una cirugía, etcétera, le hace poner muy susceptible. Y además el hecho de tener que usar desde la anestesia y algunos tratamientos, en fin, hace que estos pacientes se los trate con mucho cuidado. Entonces estamos hablando del embarazo. Luego los anticonceptivos orales son otros que provocan también alteraciones gingivales en la cavidad oral. Trastornos hematológicos, como se ha hecho mención en la anterior clasificación, lo mismo.
Luego, factores de riesgo locales como los factores predisponentes. Estos que son factores retentivos de placa, en este caso una iatrogenia podría ser una restauración sobreextendida mal realizada, es un factor de riesgo local. Luego la sequedad de la boca o sea la xerostomía. En este caso las bocas secas también son otro causal de riesgo local. Las hipertrofias gingivales inducidas por fármacos que hemos hecho mención son otros factores locales o son otros factores que inducen a la retención de placa. Acá estamos viendo esta imagen, un ejemplar periodonto sano, sanísimo como debía ser. También acá se puede decir una ligera recesión de la papila, pero todo lo normal. La encía marginal, el surco marginal, la encía insertada, la mucosa, todo sano, envidiable. Ahora, en esta tabla ya tenemos nosotros lo que hemos indicado. En el caso de la salud, todos ustedes ya lo saben esto, pero simplemente a manera de retroalimentación se les da esto en estos rotes que tenemos en estos módulos, ¿no? Entonces, en la salud, aquí estaríamos hablando de la condición periodontal. Paciente con periodonto intacto, con periodonto sano. ¿Qué pasa? Pérdida de inserción no hay, no existe. La profundidad del sondaje normal tiene que ser hasta 3 milímetros como máximo, menos, porque no hay pérdida de inserción. Hemos indicado que la profundidad del sondaje, la profundidad del surco es de 1, 1,5, 2 milímetros, hasta 3 milímetros en algunas zonas, excepcionalmente, particularmente en la zona de molares. Pero más de esto no puede haber profundidad de sondaje. 3 milímetros o menos. Sangramiento, por supuesto, igual, un 10% o menos de sangramiento también. Estamos hablando de salud y en paciente con periodonto intacto. Y finalmente, la pérdida ósea radiográficamente no existe porque es un periodonto intacto sano. Luego, en periodonto reducido, un paciente con periodonto reducido sin periodontitis. Pérdida de inserción sí existe. ¿Por qué? Porque la secuela de una enfermedad anterior, periodonto reducido. Hemos indicado que en este caso el epitelio de unión, el nivel de inserción ha migrado apicalmente. Entonces hay pérdida de inserción. Luego la profundidad del surco, al igual que el caso anterior, estamos hablando en salud, tiene que ser menos de 3 milímetros. Hasta 3 milímetros como máximo, como en el caso del periodonto intacto. Luego el sangramiento, igual que el caso anterior, tiene que ser menos del 10%. Y finalmente, en la radiografía, por supuesto que ya hay una probabilidad de una pérdida de inserción, radiográficamente la pérdida ósea por la secuela de una afección anterior. Pero en este caso estamos hablando de salud. Igualmente, seguimos en un paciente con periodontitis estable, que hemos hecho mención en las anteriores diapositivas. ¿Pérdida de inserción? Sí, porque hay periodontitis estable y hay afección de periodonto, pero estamos hablando en este caso de salud. Luego, acá en esto ya aumentamos 1 milímetro en relación al anterior caso. La profundidad del sondaje aquí puede ser menos ni más de 4 milímetros. Luego, estamos hablando del sangrado igual, menos del 10%, y pérdida radiográfica del tejido óseo también existe, porque estamos frente a periodontitis. Luego ya vamos a la gingivitis. Todo este cuadro es de salud. Este nuevo cuadro ya hablamos de la patología. En este caso, la gingivitis. Gingivitis igual que el caso anterior con periodonto intacto. En este caso de gingivitis, pérdida de inserción no hay. La profundidad del surco también 3 milímetros como máximo. El sangrado podría estar en un margen de hasta el 10%, porque estamos hablando de una gingivitis, pero en periodonto intacto. Podría ser hasta un 10% de porcentaje de sangramiento. Y finalmente, la pérdida ósea radiográficamente no existe. Estamos hablando de periodonto intacto simplemente con gingivitis. Igual en este caso, periodonto reducido, lo mismo que hemos visto arriba.
Periodonto reducido, pérdida de inserción, sí hay, por la secuela anterior, reitero. La profundidad del surco como sano, tomarlo hasta 3 milímetros. Y el sangrado también hasta un 10%. Y finalmente, radiográficamente puede haber la pérdida ósea, reitero, por la secuela de un tratamiento anterior. Finalmente, el paciente con periodonto estable, con periodontitis estable, igual que el caso anterior, pérdida de inserción hay, la profundidad del sondaje, perdón, hasta 3 milímetros, el sangramiento hasta 10% y finalmente pérdida ósea radiográfica también se presenta. Acá hay un agregado, supone una línea de presión de sondaje de 0,2, 0,25 fuerzas. ¿Se acuerdan ustedes como es indicado la fuerza de presión de 25 gramos de fuerza, que no puede ser más para no tener falsos positivos, sin la presencia de pseudobolsas? B, pérdida ósea por otras causas diferentes a la enfermedad periodontal. Aquí tenemos el caso de una gingivitis, un paciente sano. No se ve nada, pero estaríamos hablando de salud. Aquí ya tenemos el periodonto intacto, un caso en el que le hemos hecho mención en el cuadro anterior, la pérdida de inserción al sondaje no existe, periodonto intacto. Ustedes pueden fijarse en esta imagen, las profundidades al sondaje, asumiendo ausencia de pseudobolsas, también es hasta 3 milímetros. Acá no hay pseudobolsas, no hay agrandamiento, entonces la sonda entrará 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2, 3, hasta 3 lo máximo, ¿no? La profundidad, el sangrado que hemos hecho mención, hasta 10% como máximo. Acá podríamos tener algo de sangrado al sondaje, pero sería más que todo por una fuerza exagerada del introducir la sondita o tal vez por una sonda que no sea de punta roma. Entonces, esos casos nos dan falsos positivos. Sangrado al sondaje, entonces, máximo hasta 10%. Y la pérdida ósea radiográfica acá, por supuesto que no existe. La salud periodontal es el punto de referencia para determinar el pronóstico y plan de tratamiento de la enfermedad. Bajo ese concepto de salud clínica periodontal sigue siendo consistente con un nivel biológico. O sea que siempre partimos del aspecto de la salud periodontal. La salud periodontal es el punto de partida para la referencia del diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento. Entonces, salud, diagnóstico, salud, paciente sano. Diagnóstico, después de salud, gingivitis incipiente o paciente con periodontitis leve, etcétera, pero estaríamos hablando ya en este caso simplemente como partida desde el periodonto sano para determinar el diagnóstico. Consecuente a él, su pronóstico y su plan de tratamiento. Aquí, como hemos visto en el cuadro resumido anterior, tenemos el periodonto reducido en pacientes sin periodontitis. Estamos hablando de salud. Periodonto reducido, acá pueden ver este ejemplo, acá hay un periodonto reducido, migración del epitelio de unión del nivel de inserción hacia apical, pero están viendo sano, paciente sano sin periodontitis. Entonces, la pérdida de inserción al sondaje sí hay. Acá hay pérdida de inserción. Profundidades al sondaje, todas las zonas y asumiendo ausencia de pseudobolsas, máximo tiene que ser hasta los 3 milímetros. Estamos hablando en salud. Sangrado igual, máximo hasta el 10%, la pérdida radiográfica no existe. Aquí vemos pacientes con periodontitis tratadas con éxito y estables. Todo lo que hemos recibido en el cuadro anterior estamos acá desdoblando, desarrollando un poco para que entiendan algo más. Entonces, en estos pacientes tratados con éxito, con una periodontitis estable, la pérdida de inserción al sondaje sí existe, porque hemos dicho hay periodontitis. Profundidad al sondaje, igual aumentándolo 1 milímetro al caso anterior, hemos indicado. El sangrado, menos del 10%, pérdida ósea radiográfica, existe. Aquí hablamos entonces, en este cuadro resumiendo, de salud. ¿De dónde partimos? Hemos dicho, partimos mayormente a la gingivitis o a la periodontitis. Directamente a la clasificación mayor, gingivitis, periodontitis. De aquí estaríamos partiendo a la salud clínica.
la salud clínica, donde no hay pérdida de inserción, no hay sangrado al sondeo, las profundidades de sondeo no son mayores a 3 milímetros y no existe enrojecimiento, inflamación clínica o pus. Estamos ahí hablando de salud. En cambio, clínicamente saludable se refiere a un tejido que demuestra ausencia o muy bajos niveles de indicadores clínicos de inflamación, como el sangrado, el sondeo y marcadores inflamatorios a nivel del líquido crevicular también. Ustedes saben que en el líquido crevicular es donde también se detectan los marcadores de inflamación. Entonces, eso sería resumiendo lo que hablamos de paciente en salud. Acá tenemos un caso de que estamos viendo, ¿no? Esta es la línea que separa la mucosa de la encía, el margen, las papilas, etcétera, todo lo que tenemos ya muy sabido. Que hablamos de gingivitis, hemos hablado en el anterior de salud. Acá de gingivitis lo que hemos hecho mención, paciente con periodonto intacto, que no existe pérdida de inserción, etcétera, lo que hemos hecho mención en el cuadro resumido. Y acá vemos cómo ya al examen no hay sangrado, la profundidad de surco de 1 milímetro, medio milímetro, etcétera, de acuerdo a cada lugar. Acá se está viendo con la tinción, evidentemente, la presencia de biopelícula que tiene que ser eliminada, más que todo para demostrarle al paciente que esta biopelícula que no se ve normalmente se mimetiza con el color de las piezas dentarias. Entonces, con la tinción es lo que se le muestra al paciente para indicarle que esta es la causa de su problema inicial, en este caso de gingivitis. Es lo que se elimina con el cepillado, indicarle su técnica de cepillado y de esa manera el paciente tampoco ya va a permitir que esto vaya ocasionando el problema gingival inicial. Aquí en un corte sagital tenemos cómo está constituida la encía marginal, la interproximal, sin pérdida de inserción. Un tejido sano, completamente sano. Este es el punto de contacto con la pieza vecina. Aquí hablamos de gingivitis. Estamos hablando con un paciente sin periodontitis. Simplemente estamos hablando de gingivitis, igual que el caso anterior. Pérdida de inserción no hay, 3 milímetros, todo lo que hemos hecho mención en las anteriores. Pues acá estamos viendo con periodonto reducido, lo que hemos mencionado en una anterior diapositiva. Pero el resto es periodonto, también, fíjense, hay recesiones, pero evidentemente hay recesión y pérdida de hueso. Estamos hablando acá de reducido, periodonto reducido, sin periodontitis. O sea que este es un tejido evidentemente disminuido, reducido, pero sin signos de periodontitis. Pueden haber leves signos de gingivitis, sí, pero periodontitis no. Reitero, estas zonas que ven ustedes de resorción periodontal, que les he indicado inicialmente, resorción y recesión, y esto hace que sea un periodonto reducido, pero intacto periodontalmente. Es decir, sano, pero sí con problemas iniciales gingivales. Igual que en el cuadro anterior, un corte sagital, vemos aquí ya una cierta recesión por el tejido, resorción en realidad. Estamos hablando acá de una resorción periodontal que les he indicado. La recesión y la resorción nos hace ver lo que estamos viendo acá. Entonces estamos viendo acá la migración del nivel de inserción y simplemente gingivitis, sin periodontitis. Ahora aquí un paciente con periodontitis estable. Como hemos hecho mención anteriormente, con periodontitis estable, ¿qué es? Lo que se ha indicado, pérdida de inserción hay. La profundidad del surco, hemos dicho, hasta 3 milímetros. El sangrado hasta 10, tal vez algo más. Y la radiografía nos indica que hay cierta resorción, o sea, pérdida ósea. Entonces, paciente con gingivitis. Estamos viendo el paciente con gingivitis, pero una periodontitis estable. Acá se indica que hay pérdida de inserción, que acá se está demostrando que hay pérdida de inserción.
Pacientes simplemente deben ser tratados periódicamente, su control de biopelícula por parte del paciente, y esto se va a mantener estable. Por eso se dice periodonto estable. Entonces, simplemente el control de biopelícula por parte del paciente y los tratamientos, controles periódicos por el profesional. Paciente que tal simplemente tiene gingivitis. Gingivitis inducida por placa y mediada por factores locales y sistémicos. ¿Cuáles son estos factores? Acá vemos los sistémicos, está haciendo mención, las hormonas sexuales que se ha hecho mención, la pubertad, ciclo menstrual, embarazo, anticonceptivos orales, etc. Esos factores modificadores sistémicos. El tabaquismo es otro tomado como sistémico también, porque estamos hablando de que el tabaco tiene repercusión a nivel del pulmonar inclusive. Luego la hiperglicemia, igual el aumento de la glucosa en sangre, también es un factor sistémico modificante. La leucemia lo mismo, todo lo contrario que el anterior. Factores nutricionales que hemos indicado, pacientes desnutridos que lamentablemente se aplica como un factor modificante la desnutrición. Luego factores condicionantes hematológicos. Aquí podríamos hacer caso de un paciente, digamos, con leucemia, por decir. Un paciente con, ¿qué otro paciente? Con cualquier disgracia sanguínea. Disgracia sanguínea puede ser aplicada en estas condiciones hematológicas. Igual las endocrinopatías también son factores sistémicos modificantes. Entre los locales tendríamos los factores predisponentes como son las retenciones de biofilm. Hemos hecho mención a márgenes restauraciones, márgenes sobreextendidos, la iatrogenia provocada por un anterior tratamiento, que en el caso nuestro lamentablemente tenemos que corregir lo mal que hizo algún otro colega anteriormente. La hiposalivación, hemos dicho, la boca seca o la xerostomía también como local predisponente, el agrandamiento gingival también, que es estos agrandamientos que son los que hacen que haya fácilmente acumulación de placa en estas bolsas falsas. Hemos hecho comúnmente influenciada por medicamentos. Enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula dental. O sea, en estos casos no es la biopelícula la que está actuando directamente, puede estar corroborando sí, pero los trastornos genéticos del desarrollo. Puedan haber trastornos genéticos que ocasionen este problema. Infecciones específicas, como hemos indicado también, de las infecciones bacterianas específicas, luego condiciones inflamatorias e inmunes por los procesos reactivos, las neoplasias, las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, las lesiones traumáticas también no inducidas por biopelícula y finalmente la pigmentación gingival. La pigmentación gingival, sea de paso, ustedes saben que las células especiales, específicas para la pigmentación, los melanocitos que van a dar esa coloración oscura, negra, y tal vez en otros casos problemas de... que puede dar en otros casos problemas de desnutrición, que también incluso la pigmentación puede estar dada por algunas reacciones, algunos dentífricos, algunos medicamentos, etcétera, que son varias las causas las que ocasionan estas situaciones de la pigmentación, pero reitero, está tomada como enfermedad gingival no inducida por biopelícula. Hablamos nuevamente de las periodontitis y hay enfermedades periodontales necrosantes. Aquí ya estamos hablando, entrando al campo de la periodontitis necrosante y las periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica. Las necrosantes, ustedes pueden ver en estas imágenes, tenemos la gingivitis necrosante.
Esta sería la gingivitis necrosante. Como ustedes saben, la papila es la que inicialmente es afectada. Esta papila se empieza a destruir, a deshacer, perdón, a corroerse en la papila, en la cresta de la papila, y la destrucción empieza a abarcar hacia apicado. Estamos hablando de gingivitis necrosante. Estas afecciones son sumamente sensibles, dolorosas para el paciente, que debe ser tratada en forma gradual. Al diagnosticar esta gingivitis necrosante, nosotros ya tenemos que saber que al paciente no podemos tratarle como a un paciente que no tenga esta afección. Inicialmente eliminaremos esas pseudomembranas que se forman acá en torno a la destrucción crateriforme, y eliminaremos los irritantes locales que se pueda con todo cuidado y, si es posible, con una anestesia tópica, con spray mayormente, para que el paciente pueda soportar algo. Luego de esto, recién al día siguiente que haya revertido esta agudeza, podemos tratar un poco más profundamente. Entonces, en esa forma, ir tratando gradualmente, de tal manera que lograr la salud, recuperar la salud del paciente, y ya evitamos ir al segundo caso. Aquí estamos hablando de la periodontitis necrosante. La periodontitis necrosante, ya no estaríamos hablando de simplemente afectación de la encía. En este caso estamos hablando ya, como acá se está viendo, se deshizo la encía, ya abarcó al tejido periodontal de soporte. Aquí sensiblemente este caso ya es mucho más severo, incluso para su tratamiento, tiene que ser previa profilaxis antibiótica, etcétera, mucho más complejo el tratamiento, mucha más sensibilidad para su tratamiento, una halitosis tremenda del paciente, fiebre, etcétera, que debe ser tomada muy en cuenta para esto. Y les reitero que acá nosotros no podemos infiltrar anestesia para su tratamiento, precisamente por este cuadro bacteriano tan severo. Si en la gingivitis no podemos, con mayor razón en estas periodontitis necrosante estamos hablando. Finalmente, esto hace que el problema vaya más allá, se extienda al resto de la cavidad oral. Puede ser al piso de la boca, carrillos, lengua, etcétera. Esto se extiende más allá, que es mucho más delicado, incluso que puede desencadenar en problemas malignos como el noma, que son ya casos que lamentablemente tienen un desenlace fatal. O sea que gradualmente la gingivitis, la periodontitis y la estomatitis necrosante. Acá vemos un caso de un paciente niño. Después ves pacientito joven, lamentablemente, este caso ya es de un noma, es un cáncer oral, secuela de estas gingivitis iniciales, periodontitis, estomatitis, y llegó a este extremo de que pacientito, lamentablemente niño, desnutrido, la causa y lógicamente con toda seguridad la falta de control de biopelícula, etcétera, que llevó a estos casos. Está viendo acá un paciente ya un poco más adulto que sensiblemente en estos casos adolecen son respuestas a afecciones donde hay problemas crónicos graves. Entonces, acá puede ser una respuesta inmunitaria a un paciente con VIH positivo. Entonces, las consecuencias son estas. Acá pueden ver ustedes este paciente que puede ser bien nutrido, pero lamentablemente descuidado en su profilaxis, en su control de biopelícula. No hay acá cómo hacer que ya esto avanzó al paciente antes. Por eso en cada tratamiento se le debe indicar su técnica de cepillado. Nosotros tenemos nuestro diagnóstico, nuestro pronóstico vamos a hacer en base a esto, inclusive a la respuesta del paciente. Si el paciente vemos que no asimila nuestras indicaciones, pues nuestro pronóstico sensiblemente va a ser mucho más negativo. Y si peor, si es que el paciente adolece de un problema como VIH positivo, tiene que ir su tratamiento primero, les decía hace rato, primero por lo primero y luego también por esto. Estos pacientes a veces se deprimen, tienen problemas muy
severos psicológicamente, y eso hace que estos pacientes no puedan ser atendidos como se debe. Entonces, en este caso, este paciente sensiblemente tiene que ser atendido por su problema principal y luego el nuestro, por supuesto, simultáneamente. En este otro pacientito, la desgracia, la sensible situación de su desnutrición y su poco control de placa, que lamentablemente en estos casos ya puede tener el desenlace fatal, es les he indicado. Acá vemos un paciente con VIH positivo que están viendo ustedes cómo la periodontitis necrosante ha deshecho todo ese tejido blando, ha expuesto, acá hay unos secuestros óseos, ha expuesto esto que tiene que ser tratado desde el inicio, desde la enfermedad sistémica que adolece y todo, tiene que ser un tratamiento totalmente complejo para poder tratar a este paciente. Entonces, todo tiene que verse. Si fuera acá es la solución que le han visto seguramente inicialmente, ha de presentar movilidad. Las férulas que han hecho que esto sea como una sobreextensión, una restauración, acumulado más y las secuelas posteriores. Por eso en nuestro diagnóstico tenemos que tener siempre, llevar de la mano el pronóstico y el plan de tratamiento. Acá jamás se podía haber hecho esto porque estamos pensando en la movilidad de la pieza. Y luego el problema mayor lo tenemos esto como está acá. Acá ya el tratamiento, ya el plan de tratamiento con toda seguridad. El diagnóstico ya es otro. El pronóstico ya es otro. Y el plan de tratamiento también tiene que ser otro, más radical, más severo. Y hablamos aquí de periodontitis. Saben ustedes ya que la estadificación en 4 categorías. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Haciendo relación con el anterior, teníamos simplemente 3. Al respecto de estadios, antes no eran estadios, ahora son, pero antes hablábamos de leve, moderada y severa. O sea, 3 estadios podríamos decir que eran antes. En cambio, en este caso se ha adicionado el 4º estadio. La pérdida de inserción, aquí que se toma en cuenta esto, la pérdida de inserción clínica, cantidad de la pérdida de inserción, porcentaje de la pérdida ósea, la profundidad del sondaje, presencia y extensión de defectos óseos angulares, furcación, movilidad dentaria, pérdida dental. Todos estos detalles se han tomado en cuenta en esta nueva clasificación. Esto que no se tomaba en cuenta mucho, pero en estos casos sí se los toma como factor para determinar estos estadios. Aquí tenemos lo que estamos hablando. Estadio 1 es una periodontitis inicial, lo que antes llamábamos la periodontitis incipiente o leve. Acá tendríamos en la anterior clasificación la periodontitis moderada también, el estadio 2. Acá tenemos el estadio 3, a lo que llegábamos en la anterior clasificación, una periodontitis severa con potencial adicional de pérdida de dientes. Antes no se hablaba de este adicional de pérdida de dientes. Simplemente decíamos periodontitis severa porque teníamos pérdida de inserción más de 5 milímetros. ¿Se acuerdan? Entonces acá decíamos pérdida de inserción de 1 a 2, acá decíamos de 3 a 4 y la severa o avanzada decíamos pérdida de inserción de 5 milímetros o más. Esa era la forma en que clasificábamos antes. Acá ya se le adicionó esto de pérdida de piezas dentarias. Evidentemente se da un número de piezas. Y finalmente estadio 4, que no había antes, estamos hablando de periodontitis avanzada. Acá se le llama severa, acá ya se le dice avanzada, con extensa pérdida dental y potencial pérdida de la dentición. O sea que este agregado 4 estaba incorporado antes en esto simplemente como periodontitis severa o periodontitis avanzada. Aquí ya está hablándose de periodontitis severa en el 3 y periodontitis avanzada en el 4. Eso en cuanto a los estadios que se las clasificaba en el sistema que se clasifica, en el sistema de la gravedad de la enfermedad. Ahora acá tenemos la evidencia de riesgos de
rápida progresión, respuesta anticipada al tratamiento y efectos sobre la salud sistémica. Aquí se le está dando estos 3 grados de clasificación sumados. Ustedes saben ya, ustedes ya lo han practicado felizmente esto, Dios gracias, ya entienden. Si tenemos, por decir, un estadio 2, podría ser de un grado 2. ¿Por qué? ¿Se evidencia o riesgo de rápida progresión? No, porque estamos viendo que en un estadio, en cambio sí, en estas 3 o 4 ya no podemos decir grado 2. ¿Por qué estamos frente a esta situación? Aquí ya podríamos clasificarla como un grado B o grado C. ¿Por qué? Como dice ahí, evidencia o riesgo de rápida progresión, respuesta anticipada al tratamiento y efectos sobre la salud sistémica. Entonces nosotros ya al hacer nuestro diagnóstico diremos, el paciente tiene tal cosa, tiene estadio 4 y grado C. Para eso es lo que se conjuncionan estas 2 formas de selección de la gravedad de la enfermedad. Aquí tenemos la clasificación de la periodontitis según las etapas definidas por la severidad, según el nivel de pérdida de inserción clínica interproximal, pérdida ósea radiográfica y pérdida de dientes, complejidad, extensión y distribución. Entonces, acá estamos hablando ya la severidad, lo que hemos visto en ese cuadro anterior, y acá la complejidad. La severidad que dice, pérdida de inserción clínica interproximal en el sitio con mayor pérdida. Estamos hablando de periodontitis. Entonces, aquí el estadio 1 lo clasificamos como el anterior, cuando hay pérdida en interproximal de 1 a 2 milímetros. Anteriormente esto llamábamos la periodontitis leve o incipiente. Mayormente antes se le decía periodontitis incipiente, porque leve se decía en el caso de gingivitis. Gingivitis leve. Ustedes saben, la gingivitis leve es la que tiene un sangrado, respecto al sangrado. Se decía la leve, la moderada y la severa. En la gingivitis simplemente relacionábamos con el sangrado. En cambio, la periodontitis ya hablábamos de la pérdida de inserción. En este caso, la pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros, que era la leve o la incipiente, reitero, acá ya estamos tomando como estadio 1. Cuando hay pérdida de 3 a 4 milímetros, estamos hablando de estadio 2, lo que antes era la moderada. Y finalmente, acá tenemos la de 5 milímetros, hasta 5 milímetros, estadio 3, o algo más. Y acá ya estamos hablando de, por supuesto, de más de 5 milímetros. Estas dos estaban encuadradas antes, reitero nuevamente, como la periodontitis severa o avanzada. En este caso hemos visto que la de estadio 3 está llamada severa y la de estadio 4 está llamada avanzada. La severidad. Hablamos de la pérdida ósea radiográfica. En estadio 1 está en el tercio coronal. Estamos hablando de una radiografía que nos indica la cantidad remanente de hueso que tenemos. Entonces, el hueso remanente estaría más o menos 15% afectado, menos del 15% máximo. En el estadio 2 tendríamos una afectación de huesos radiográficamente entre 15 al 33%, o sea, hasta un tercio del tejido óseo alveolar. Y aquí estaríamos hablando de se extiende más allá del tercio medio, o sea que estamos en el tercio medio o apical a la raíz. Y en el grado 4 estaríamos hablando igual de un tercio en el resto remanente óseo, en tercio medio y en tercio hacia apical. O sea, esas serían las formas que detectamos radiográficamente en los estadios. La pérdida de dientes, que es otra cosa que se la sumó a esta situación. En el grado 1 y grado 2 no hay pérdida de dientes por enfermedad periodontal. En estos grados no existe. Puede haber que haya perdido piezas dentarias por caries o por traumatismo, lo que sea, pero no por enfermedad periodontal. Grado 1 y 2. En el grado 3, la pérdida de hasta 4 dientes. Ustedes pueden estar viendo acá. Entonces, cuando el paciente por problemas periodontales
ha perdido hasta 4 piezas dentarias, y ya decimos que hay un estadio que está en un estadio 3. Y finalmente, cuando la pérdida de 5 piezas dentarias o más por problema periodontal, estamos hablando del estadio 4. Eso sería en cuanto a la severidad. Ahora, la complejidad. Periodontitis, estadio de la periodontitis, hablamos localmente. Estadio 1, máxima profundidad al sondaje es hasta 4 milímetros en estadio 1. En su mayoría la pérdida ósea se representa con patrón horizontal. O sea que cuando tenemos el estadio 1, igual que el estadio 2, se presenta con pérdida ósea horizontal. ¿Por qué es esto? Por un problema crónico. La resorción horizontal es problema crónico. Entonces acá estaría representada, pero simplemente con una máxima profundidad hasta 4 en el estadio 1 y en el estadio 2 con máxima profundidad hasta 5. En el estadio 3 ya, en adición a estas dos situaciones de la 1 y 2, la profundidad al sondaje ya es de 6 milímetros. En el estadio 3 ya es 6 milímetros o algo más. La pérdida ósea vertical, también que no existe en esta la vertical, en estas dos, aquí ya se suma la ósea vertical, existe en una margen de hasta 3 milímetros o algo más. Y el compromiso de Furca también estaría acá de grado 2 y grado 3. Estamos hablando del estadio 3. Y finalmente el defecto moderado del reborde alveolar. En estos casos, si ya tenemos esta afectación de Furca, con toda seguridad el reborde alveolar también tiene afectación, aunque sea moderada, pero ya tiene afectación. En el estadio 4, adicionando ya a estos 3, 1, 2 y 3 estadios, en el 4 ya tenemos que necesidad de rehabilitación compleja, porque hay pérdida de piezas dentarias. Acá hemos dicho hasta 4 y acá hemos dicho de 5 o más. Entonces acá hay necesidad de rehabilitación compleja, debido a que en este estadio 4 ya hay disfunción masticatoria, porque seguramente ya hay trauma por oclusión, puede ser secundario por una pérdida del nivel de inserción y lógicamente en este caso también va a aumentar la movilidad dentaria. Luego defectos severos del reborde. Acá habíamos hablado de un defecto moderado del reborde, pero acá ya hay defecto moderado, porque acá con seguridad las lesiones de Furca son de grado 3 hacia arriba, además más destrucción de tejido del reborde alveolar. Y finalmente los problemas masticatorios, colapso oclusal, menos de 20 dientes, o sea que 10 pares de piezas antagonistas que el paciente tiene haya perdido de sus 32 piezas, quedan 20 piezas, entonces en estos casos ya amerita la rehabilitación, como se indica acá, necesidad de una rehabilitación compleja. Ahí tenemos la distribución y extensión. Acá estamos hablando de añadir al estadio mayor. Vemos aquí, para cada estadio se describe la extensión como localizada, ¿se acuerdan antes en la anterior clasificación? Menos del 30% de los sitios involucrados. ¿Se acuerdan que decía cada pieza con set? Aquí ya está haciendo mención de piezas dentarias. Lo que teníamos por decir, enseguida les explico esto. Acá menos del 30% de piezas de dientes involucrados y generalizada cuando es más del 30% de dientes involucrados. Acá se menciona del patrón molar incisivo. ¿A qué se refiere este patrón molar incisivo? Ustedes saben, tenemos 6 molares más 8 incisivos, tendríamos 14 piezas. 14 piezas que antes en la periodontitis agresiva se la tomaba en cuenta como dientes, no como sitios. ¿Se acuerdan que en las periodontitis crónica siempre decíamos 6 vestibulares, 6 linguales o palatinas? En la periodontitis agresiva ya no se iba a eso, vestibulares, 3 vestibulares, 3 linguales, no. En la agresiva ya se iba al número de piezas porque
la afectación del tejido periodontal de soporte era muy severa. Las piezas directamente eran afectadas en su integridad y por eso se tomaba en cuenta. Para decir periodontitis agresiva, ahí no se decía, como decías, periodontitis crónica, ¿cómo es? Marginal, ¿cómo es? Perdón, periodontitis crónica, por decir avanzada. Periodontitis crónica avanzada generalizada. Teníamos 4 terminologías. En cambio, la agresiva, periodontitis agresiva, simplemente generalizada o localizada. ¿Cuándo era localizada? Cuando, acá lo que habla del patrón molar incisivo. Cuando eran menos de 14 piezas las que estaban afectadas, era localizada. Y cuando es mayor, era mayor de 14 piezas afectadas, era generalizada. O sea, periodontitis agresiva, localizada, menos de 14 piezas afectadas, periodontitis agresiva generalizada, más de 14 piezas afectadas. Esa era la forma y aquí se lo toma en cuenta precisamente. Ustedes saben ya que se ha eliminado el término de agresiva y se la ha incorporado en periodontitis. Esto sería en cuanto a la distribución y extensión. Yo creo que me entiendan esto, ojalá que me estén entendiendo, sea claro en mi explicación, ¿no? Aquí ya tenemos la clasificación de las periodontitis según las etapas definidas por la severidad, según el nivel de pérdida de inserción, clínica interproximal, pérdida ósea, radiográfica y pérdida de dientes, complejidad, extensión y distribución. La severidad, estamos hablando del estadio de la periodontitis, estadios 1, 2, 3, 4. Aquí estamos hablando de pérdida de inserción proximal, interproximal, en el sitio con mayor pérdida. O sea, acá estamos hablando de simplemente de periodontitis, pero estamos refiriéndonos a la pérdida de inserción clínica en el sitio de interproximales. En este caso, como hemos indicado anteriormente, la pérdida es de 1 a 2 milímetros, lo que era antes la incipiente, la pérdida de 3 a 4 milímetros, estadio 2, lo que antes era la moderada, y en el estadio 3, 5 o algo más, lo que es acá el estadio 3, lo que era antes la severa o avanzada. Y en este caso la 4, de 5 milímetros, más de 5 milímetros, y ya estamos hablando de la avanzada, severa, avanzada. La pérdida radiográfica de tejido óseo sería, hemos indicado, menos del, el tejido está en coronal, por supuesto, una pérdida de menos del 15%, hemos dicho en el estadio 2, la pérdida en coronal también, pero estamos hablando ya de un 15 a 33%, ya un tercio del tejido óseo ya absorbido. Y acá estamos hablando, se extiende al tercio medio o apical, y en este caso lo mismo, lo que hemos hecho mención hace rato. Aquí estamos simplemente desarrollando. La pérdida de dientes, que hemos mencionado hace un ratito, sin pérdida de dientes en estos 2 estadios, 1 y 2, y acá estamos hablando con el estadio 3 y 4, pérdida de dientes hasta 4 que hemos indicado, y acá en el estadio 5 o más dientes perdidos por problemas periodontales. Aquí ustedes pueden ver un cuadrito muy significativo. Supuestamente este es el margen gingival. Acá estamos viendo el margen gingival con una profundidad de 3 milímetros hasta el límite amelocementario. Acá estamos viendo el margen gingival que está coincidiendo con el límite amelocementario. Aquí estamos entonces con una profundidad de 3 milímetros al amelocementario. Aquí estaríamos con una profundidad de 0. Margen gingival coincide con límite amelocementario. Perdón. Y acá tenemos una recesión gingivalia de 3 milímetros. Eso ya estamos viendo clínicamente. Y ya estamos viendo acá como pérdida de 3 milímetros. Que esta sonda periodontal se introduce 3 milímetros del surco o margen ya agrandado.
y además se introduce 3 milímetros más del límite amelocementario. Estamos hablando de acá de una profundidad de 6 milímetros. En este caso, de este límite amelocementario se entra hasta el fondo del saco de 6 milímetros. 3 milímetros más 3 milímetros, 6 milímetros. Y aquí estamos hablando de, igual, de la pérdida de inserción, la recesión y la pérdida de inserción, 6 milímetros. En los tres casos hay una profundidad de surco de 6 milímetros. Pero acá tenemos que tomar en cuenta que simplemente del límite amelocementario al fondo del saco son 3 milímetros. En acá, el margen gingival coincide con el límite amelocementario, al fondo del saco estaríamos 6 milímetros de pérdida de inserción. Y en este caso, con recesión, ya tenemos una pérdida de 3 milímetros, la profundidad de 6 milímetros, entonces tenemos, sumando esta pérdida de inserción de 6 más esta pérdida por la recesión, tenemos 9 milímetros. Aquí entonces estamos tomando en cuenta como si esta raíz fuera más grande que estas otras, porque el soporte está todavía a nivel estable. Aquí entonces se hace una relación como si esta fuera una raíz más pequeña, tomando en cuenta la relación corono-radicular. Corono-radicular. Y aquí corono-radicular. Entonces daría la impresión de que esta corona es mucho más larga que estas otras. Eso es lo que se quería sumarles, acotarles a esta situación de la pérdida de piezas dentarias. Entonces, cuando el problema que hacíamos aquí mención de la pérdida ósea a un tercio coronal, en el segundo caso, también más o menos hasta 33% que va a la raíz media, a la parte media y apical. Entonces, estas piezas ya son prácticamente que van a perderse por causa periodontal. A eso se refería estas situaciones de la pérdida de piezas dentarias en el estadio 2 hasta 4 y en el estadio 5 hasta en el estadio 4 hasta más de 5 piezas perdidas. Eso es lo que quería acotarles en cuanto a este cuadro que les he hecho mención. Acabaremos con esto. Lamentablemente yo tengo reunión de consejo facultativo a las 11 y debo preparar esto. Les pido disculpas, pero mañana nos vamos a reunir, igual que ahora, tienen el enlace ya en plataforma para mañana. Vamos a estar hasta concluir mañana la parte teórica. Y les reitero mi recomendación para que, por favor, tengan listos todos sus trabajos, coordinen con Mariel para que ella les indique todo lo que tienen que hacer, por favor. Mañana ya no va a ser tanto seguramente nuestra actividad. Esto es muy fundamental para que ustedes entiendan bien esta nueva clasificación relacionada con las dos anteriores. Entonces aquí la clasificación de la periodontitis según las etapas definidas por la severidad, según el nivel de pérdida de inserción clínica interproximal, pérdida ósea radiográfica y pérdida de dientes. Complejidad, extensión y distribución. Todo lo que hemos visto. La complejidad. Entonces, localmente, estamos viendo acá, la máxima profundidad es, como hemos indicado, hasta 4 en la mayoría de las... en su mayoría, la pérdida ósea se presenta con patrón óseo horizontal. Hemos indicado acá del grado 1, estadio 1, perdón, el estadio 2, igual, la pérdida horizontal, que hemos hecho mención en el anterior cuadrito. Pero acá ya estamos hablando de la profundidad interproximal hasta 5 milímetros. Van a disculpar que les reitere tanto esta situación. En el estadio 2, estamos hablando ya de una profundidad hasta 6 milímetros, la pérdida ósea, 3 milímetros o más, la profundidad compromiso de Furca de 1 a 2 que hemos indicado, y el defecto moderado del reborde alveolar que hemos indicado. Este reborde, acá tenemos un defecto, no es moderado, ya es bastante severo. Estaríamos hablando de este caso del estadio 3 y del estadio 4. Estadio 4 que no está acá, pero prácticamente es en esta misma forma, en este mismo sentido va. En adición a estos dos, hemos indicado que el estadio 3, necesidad de rehabilitación compleja. Disfunción masticatoria, trauma oclusal secundario,
defectos severos del reborde, que estamos viendo en esto, defectos severos del reborde, problemas masticatorios. Acá ya con toda seguridad y hay problemas del paciente que, viendo las otras piezas, hay pérdidas, hemos dicho, de más de 5 piezas, acá automáticamente la altura se ha disminuido porque ya los molares no ocluyen con esa altura inicial. Gradualmente se va disminuyendo esa altura de la mordida y la repercusión va a ser en las piezas anteriores, porque las piezas anteriores con su antagonista nunca se deben tocar. Las inferiores no deben tocar la parte palatina de las superiores, pero cuando hay disminución de la altura posterior, estas tocan las piezas superiores, la cara palatina. ¿Y qué sucede? Que esto ya se constituye en un trauma por oclusión. Trauma por oclusión primario. Estas piezas anteriores ya la repercusión va a ser la movilidad y si no se le da la atención oportuna, la pérdida de esas piezas. Entonces, cuando hay esa complejidad en la dificultad incluso masticatoria, ya se tiene que pensar nomás en la restauración protésica. Entonces, todas estas situaciones, como ustedes están viendo acá, deben ser tratadas como, están viendo esta inclinación por esta pérdida de esta pieza. La inclinación que hace que disminuya la altura. Y esta disminución de la altura, la repercusión va a ser en las piezas anteriores. Estas piezas anteriores, con el trauma de oclusión van a ser perdidas y la restauración necesaria. Hemos indicado entonces que con todos estos casos complejos se requiere también una rehabilitación compleja. Yo quisiera que dejaremos hasta acá, espero que me hayan entendido, ojalá que para mañana estemos concluyendo todo el tema y tengan ustedes sus trabajitos preparados, ¿ya? Les agradezco profundamente y estaremos hasta cualquier instante en que nos estaremos viendo para nuestro trabajo siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima. Doctor, buen día, disculpe. Mañana es feriado, no sé si vamos a pasar. Perdón, tienes razón. El lunes sería, el lunes. Está bien, doctor, muchas gracias. Bien, tu aclaración, oportuna. Gracias, más bien a vos. El lunes entonces, ¿sí? De acuerdo, doctor.